Estamos predicando acerca de los llamados que Dios hace para estos últimos tiempos, que en la Biblia se llaman los postreros tiempos. Y como son los últimos tiempos, los últimos días que ya tenemos sobre esta tierra, entonces Dios hace ciertos llamados. Y ya vimos uno que fue prepararse espiritualmente, otro que fue un llamado a la santidad, otro que fue un llamado a protegerse, recuerdan, el refugio, a correr y meterse debajo del Señor porque el peligro acecha. Y hoy vamos a mirar aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto. Y sigue el pasaje ahí. Basado en estos términos que acabamos de leer, hoy vamos a hablar acerca del llamado a concretarse. El tiempo está cerca, dice aquí. El que sea injusto, sea injusto. Y el que sea sano, santo, pues santifíquese. Es un llamado a escoger una cosa. Eso es la idea de concretarse. Es un llamado a excluir otras cosas de la vida para reducirse a una sola. Por eso, el Señor, sabiendo que vivimos en un vasto mundo que ofrece toda clase de filosofías. Yo creo que en estos días somos testigos de la cantidad de filosofías, hermanos, que ya uno le da es como miedo abrir internet y navegar, porque hay un sinnúmero de conceptos, de opiniones de la vida y de la Biblia y de la religión y de tantas cosas, hermanos, que hay toda clase de placeres. Ese es otro mundo, hermanos, que ofrecen placeres por aquí, por allá, de una, de otra cosa. Toda clase de caminos religiosos. Es increíble hoy escuchar. Hay que tener cuidado, hermanos, de escuchar predicadores que usted no conoce, que usted no sabe de qué religión son o de qué denominación son, porque se están ofreciendo caminos religiosos de toda clase. Es peligroso nadar en este mar de opiniones sin precisarse por algo. Me refiero a que a veces, o hay personas, o algunos dicen, bueno, yo le hago aquí, yo hoy escucho esto, mañana escucho aquello, ahora sigo esto, pero si no me gusta, después escojo aquello. Y viven nadando en ese mar de cosas, hermanos, y nunca se concretan, nunca se deciden por algo. Eso es supremamente peligroso porque usted no sabe hacia dónde lo conducen esas aguas turbulentas, de pronto en las cuales usted se metió y no sabe a dónde va a parar. Por eso, hermanos, los tiempos finales exigen, según este pasaje, definirse específicamente por el Evangelio del Señor Jesucristo. Es hora de especificar, de puntualizar que nos vamos a enfocar y a conducir en el Evangelio del Señor, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, no hay otro
camino. No hay otro camino. No podemos aplicar ese dicho, todos los caminos conducen al cielo. No, hermano, hay un solo camino que conduce al cielo. Por eso, el llamado aquí en Apocalipsis es a concretarnos. Hay que borrar lo demás de los lados y dejar una sola cosa en la cual debemos dedicarnos, y es en lo que menciona aquí. Versículo 11, Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Uy, eso suena como a un ultimátum, ¿cierto? Un ultimátum. Estamos en las últimas etapas, o en la última etapa, estamos en el último momento, así que llegó la hora, hermanos, de concretarse en cuanto a la conducta espiritual. Hay que concretarse en la conducta espiritual. Y dice que si es justo, pues sea injusto. Es decir, que el que vive y quiere seguir viviendo en hacer mal, moralmente degenerado, o socialmente depravado, o físicamente, pues que siga haciéndolo, que siga haciéndolo. Hermanos, al Señor no le hacemos ningún daño con que alguno diga, no, pues voy a ser malo a ver qué hace el Señor. No, hermano, eso no le hace cosquilla al Señor. O un creyente que ya me voy a volver malo para que sufran en la iglesia. No, hermano. Dios dice, el que quiere ser malo, que sea malo. El que es impuro, dice el texto, el que es impuro, pues será impuro, sea impuro. Que es una palabra que quiere decir ensuciarse moralmente. El que quiera revolcarse en el pecado, embarrarse en el pecado, que lo haga. El que quiera corromperse, manchar su vida en la corrupción del mundo, pues que lo haga, hermano. Eso, pues de pronto duele en los corazones de los santos del Señor, pero si la persona ha determinado hacer así, pues que le haga. Pero por otro lado dice el mismo texto que si es justo, practique la justicia todavía. Es decir, que los creyentes que ya tenemos al Señor, conocemos la conducta que el Señor nos ha enseñado, pues es hora de obedecer, es hora de ser rectos, de ser equitativos, de pasar por alto el mal de otras personas, porque hemos sido justificados por el Señor. Ahí cuando habla de la justicia, habla de la justicia que Dios ha hecho con nosotros, pasando por alto nuestro pecado y haciéndonos justos delante de Dios. Y habla también de la justicia práctica, la vivencia, hermanos. Si hemos sido justificados, pues vivamos conforme a la justicia, en rectitud, equidad con los demás. Y también dice, y si es santo, pues santifíquese todavía. Y es una palabra aún más profunda. No solo tiene que ver con la sociedad, sino también con la vida interna. Es vivir consagrado, vivir apartado. Recuerden que la palabra santificar lleva dos ideas muy importantes. Una es apartar. Es decir, que el creyente que quiere aceptar este reto de su conducta espiritual tiene que apartarse definitivamente de lo demás del mundo, de andar en toda esa corrupción e impureza del mundo, salirse de allí. Cristo dijo
que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que salir de ahí, apartarse de eso, pero también santificar lleva la idea de servir a Dios. De servir a Dios. Nos salimos del pecado, pero dedicamos nuestras vidas, nuestros miembros, todo lo que somos para servir al Señor. Hermanos, es hora de concretar que nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, todo conduzcan a servir al Señor, a honrarlo. A honrarlo. Eso es santificarse. Entonces, la primer parte de este llamado a concretarse, hermanos, es que sea por lo malo o sea por lo bueno, pero cada persona debe definirse, debe concretarse. Hermanos, la decisión es para acercarse a Dios o alejarse de Él. Pero no podemos quedarnos ahí toda la vida pensando para allá y para acá, un pie allá, un pie acá, no. Sino que es hora de o vivir con Dios o hundirse en el pecado para siempre. La segunda parte del llamado es que el hombre debe concretar su obra de servicio también. Concretar su obra de servicio. Fíjense en los versículos 12 y 13 ahí del capítulo donde estamos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí hay unas razones por qué debemos concretarnos en cuanto al servicio. Porque así como hablamos de la conducta, en cuanto al servicio también hay mucho a qué servirle, hermano. Hay mucho en este mundo. Usted puede dedicarse a servirle a las cosas materiales. Y a veces da tristeza ver, hermanos, que se dedican a eso. A tener cosas, viendo que las cosas los esclavizan, que ya no tienen paz, ya no tienen tranquilidad, viven en un ajetreo impresionante porque van adquiriendo cosas y eso los vuelve esclavos. Otros con los placeres. Lo mismo, viven buscando placeres y terminan un deleite y quieren otro y viven en eso. Pero el Señor dice hay que concretarse también en a quién servimos. Él dijo, recuerdan en los evangelios, no se puede servir a dos señores. No podemos pretender servirle al dinero, servirle a los placeres, servirle a los afanes de este mundo y a la vez servirle al Señor, no. Hay que concretar el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, según el versículo 12. He aquí vengo pronto. Eso quiere decir, hermanos, imagínense que Juan escribió esto al comienzo, en el año 95, más o menos, del primer siglo. Y él ya sabía que el Señor viene pronto. Por eso los apóstoles manejaron el término que estamos en los postreros tiempos. Y si Juan estaba ya en el tiempo próximo a la venida del Señor, ¿cuánto más nosotros? Ya estamos y el Señor viene pronto. Entonces hay que aprovechar los últimos días para servir al Señor. Si uno sabe que el Señor en cualquier momento llega, hermano, uno tiene que dedicarse a servirle, a honrarlo con lo que uno hace, porque Él en cualquier momento puede venir. También porque Cristo viene para recompensar. Esa es otra motivación muy bonita para especificarnos a servir al Señor.
Porque como el Señor viene pronto, dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Hermano, qué bonito, mire, hay que concretarnos a servir al Señor, porque cuando el Señor venga, trae la condecoración para cada uno, para cada uno. Entre las cosas futuras que esperamos, hay una que se llama el tribunal de Cristo. Bueno, esa palabra suena como juicio, pero no. El tribunal de Cristo no es un juicio para condenación. El tribunal de Cristo es una clausura de la obra del creyente. Es un tiempo cuando el Señor se va a tomar para elogiar, para animar, para entregar galardones, premios a cada uno. ¿Y qué dice el versículo? Según sea su obra. Todos hemos estado en una reunión de esas, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, o a veces se hacen en las empresas también a fin de año. Y qué bueno cuando sale el nombre de uno allá en el presidente de la empresa o en el rector del colegio. Felicitamos a fulano de tal o a fulana porque se destacó en su fidelidad, en sus estudios, en su dedicación. Un aplauso para ella. Uy, eso es bonito, ¿cierto? Claro, más bonito es cuando dicen, y este premio, este trofeo es para fulano de tal, porque logró durante el año esto y aquello. O detalles especiales. Pues el Señor va a hacer eso, hermano. Cuando Él venga, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que habrá detalles para algunos, habrá palabras de recomendación para otros, habrá premios, habrá certificados también y habrá títulos también que serán otorgados a algunas personas para gobernar junto a Cristo. Bueno, si todo esto va a ser así, debemos concretarnos en servirle al Señor, usar su profesión para servirle a Dios, o dedicar su vida a servir a Dios en lo que usted hace, en el negocio, donde sea, hermanos, convertir todo como un medio para servirle al Señor, porque si Él va a hacer eso tan maravilloso, ¿y todo por qué? Dice el versículo 13, porque yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Eso es porque Cristo es eterno. Las tres frases son sinónimas, indican lo mismo, que Cristo es eterno. Porque el primero es la primera y última letra del alfabeto griego. Es decir, yo soy la primera letra y soy también la última. El principio y el fin lo entendemos perfectamente. El primero y el último también. En otras palabras, yo soy el eterno, el mismo Dios que existe desde antes de la creación y existirá después. En el estado eterno también estará allí el Señor. Y ese gran Señor es el que nos pide concretarnos en el servicio. Hermano, el trabajo del creyente será reconocido por el mismo Cristo. Él no mandará a nadie para llevar el premio, o las palabras, o el sobre. No, hermano. Él mismo lo entregará. Él mismo. Lo que hagamos en estos días, Dios lo tendrá en cuenta para recompensar a cada uno. ¿Recuerdan 1 Corintios 15:58, tan bonito, ¿cierto? El trabajo en el Señor no es en vano. Él va llevando nota. Allá en el libro todo está escrito. Tal día hizo esto, tal día hizo aquello. Y qué hermoso cuando el Señor mismo recompensará eso. Bueno, y la tercera parte de concretarse
Son unos versículos difíciles, fuertes más bien, digamos. Versículos 14 y 15. Si usted nunca los ha leído, pues léalos por primera vez porque ahí están en la palabra del Señor. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Esos estarán dónde? Fuera. Esos estarán fuera, hermano. El 14, yo leí el 15, me faltó el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y vea esas palabritas, para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, aquí el Señor en su último llamado a concretarse está diciendo, bueno, concrétense en cuanto a la entrada al cielo. Es decir, es hora de saber si uno es o no es. Y recuerden que Apocalipsis, aunque hay muchos pasajes que se aplican a personas no creyentes, recuerden por el versículo clave que es escrito a las iglesias. Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias que estaban en Asia. Es decir que en su aplicación primaria va a los creyentes. Y en la aplicación secundaria sí se puede hacer a los inconversos. Pero estos son textos que primero hay que aplicarlos a los creyentes. O a los que se llaman creyentes en las iglesias. Y no se sabe si realmente son o no son. Son o no son. Por eso, hermanos, los bienaventurados son los que entran al paraíso. Los que lavan sus ropas, dice, los que lavan sus ropas. ¿Quiénes van a entrar al paraíso, al cielo? Los que han lavado sus ropas en las justicias de Cristo. Por otros textos sabemos que cuando una persona es justificada por la obra de Cristo en la cruz, adquiere un vestido blanco. Blanco. Por eso, por allá cuando no se encontró con ese vestido blanco, lo sacaron de la fiesta. Porque tenía que estar vestido de las justicias de Cristo. Esos son los que han lavado sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea que al obtener la justicia de Cristo, entonces tiene derecho al árbol de la vida. Que si es el árbol de la vida, entonces está indicando que participa, que está allí en la vida eterna. Ya tiene ese derecho de la vida eterna en el Señor. Y para entrar por las puertas de la ciudad. La ciudad está hablando de la Nueva Jerusalén, aquella hermosa ciudad que baja del cielo ataviada como una novia para su esposo, esa ciudad maravillosa que las puertas, por estas puertas que dice aquí que tendrá derecho para entrar y moverse por esas puertas nada menos y nada más que cada una es una perla. Es una perla. Pero ese tendrá ese derecho. Gracias a Dios por los que han creído. Y la justicia de Cristo ha lavado sus vidas. Y van a tener o tienen ese derecho de moverse dentro de esa ciudad. Que ya lo tienen claro, que no tienen dudas de la seguridad de su salvación. Pero versículo 14 dice que los excluidos serán los que viven impíamente. Los que, aunque han aparentado ser religiosos, sin embargo, viven aparte de Dios, impíamente. Y hace una lista aquí en el versículo 14
una lista rápidamente, mencionémoslos, dice, más los perros estarán fuera. Aquí es claro por el contexto que no se refiere a las mascotas que usted tiene en la casa, sino que la palabra se está usando metafóricamente para hablar de aquellas personas que tienen las características de perros. Y por otros textos sabemos que se refiere a esas personas que son enemigos, que son agresivos. Tienen esa característica de los perros que cuando se les quita el hueso, enseguida reaccionan, ladran contra el enemigo y pelan los dientes, y si usted insiste, lo muerden, porque los perros son agresivos. Pero también se refiere a las palabras a las personas sucias, hermano. Para los judíos los perros eran sucios, porque ellos recogían por donde iban las bacterias, las suciedades de la calle, de todo eso, y luego entrar a las casas. No, para los judíos no dejaban entrar a los perros a las casas. Los perros eran los que lamían las llagas, dice la palabra de Dios. Por eso no estoy en contra de las mascotas, pero sí les digo, hermanos, que es un peligro la tendencia mundana hoy de tener mascotas como si fueran personas, para dormir con ellas o dejarlas estar en las casas, hermanos. Eso es atraer la suciedad, la contaminación. Y la Biblia habla de que los perros tienen malos hábitos, porque Pedro dice, como el perro que vuelve al vómito. Los seres humanos vomitamos y nos alejamos de ahí, que otro limpie, porque no queremos ni siquiera ver el vómito. Pero los perros, su naturaleza los impulsa a ir y comerse el vómito de ellos mismos, porque son perros. Por eso es un peligro, hermanos, para los que han desbordado el amor que debieran darle a Dios. El amor que debieran darle a las personas, se lo están dando a los perros. Y aquí dice, los perros estarán fuera. Pero no solo los perros, dice, y los hechiceros, aquellas personas que les gusta la magia, la brujería, los encantadores, todos esos también estarán fuera, hermano. Y si algún creyente todavía le gustan estas cosas y piensa que en el evangelio se puede usar la brujería, los trucos, la magia, los encantos, cuidado, tiene que definirse, hermano. O deja esas cosas y sigue a Dios, o se hunde en esas cosas para siempre en el infierno. Los fornicarios, que es la palabra que indica las inmoralidades sexuales. Que, hermano, hoy en día eso es grande, terrible, la inmoralidad sexual que hay. Pero si usted es cristiano, si usted va a participar de esa ciudad maravillosa, entonces tiene que definirse, porque los prostitutos o prostitutas, los homosexuales, los afeminados, todas esas inmoralidades sexuales, hermanos, no tienen que ver con una persona santa que va a moverse en la nueva ciudad maravillosa. Luego están los homicidas, los criminales, los bandidos, los asesinos en cualquier forma. Tampoco, porque el Señor dijo, no matarás. Los idólatras también son mencionados aquí. Aquellos que sirven a las imágenes, es la idea de esta palabra. Aquellos que viven sirviendo diariamente a una imagen o son adoradores de ídolos. Uno no puede, por eso Cristo dijo, no se puede servir a dos señores. No es posible pensar
que uno cree en Dios, que es salvo, que está siguiendo al Cristo maravilloso, al Salvador, y a la vez estar sirviéndole a una imagen o a un ídolo. Hay que concretarse. Y termina esa lista con los mentirosos. Y dice, aquel que ama y hace mentira. Las dos cosas, hermano. Ama y hace mentiras. Tiene la mentira como preferencia en su vida. Es incondicional con las mentiras. Le encantan las mentiras y lo hace. Y por eso vive en un mundo de falsedad, un mundo irreal, en un mundo de engaño. Y usted dirá, esa es la cultura de hoy. Esa es la cultura de hoy. Si no digo esta mentira, las cosas no me salen. Si no digo esta mentira, no me dan el documento, no me dan la firma. Ese es el mundo que tenemos, que ama la mentira, pero tenemos que concretarnos. Y ese concretarse a veces implica dificultades, pérdidas, pero hay que concretarse porque ni los perros, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los idólatras, ni los mentirosos tendrán parte allí. Estos estarán fuera. Es el momento de definir dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde? O somos como esa listica, o somos como los bienaventurados del versículo 14. Será terrible, porque la eternidad sin Dios es estar apartado de Dios para siempre. Hermanos, mucha gente no ha entendido lo que es la salvación y la condenación. La gran diferencia en estas dos cosas no está tanto en el sufrimiento físico. Algunos dicen, uy, esas llamas del infierno tienen que ser bravas, como quemarán la piel, como... Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que la condenación será toda una eternidad lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Eso es lo más grave. Por eso, mi querido hermano, primero a quien van dirigidas las palabras y también a los amigos, a los no creyentes que escuchan, los tiempos finales exigen definirse específicamente por el Evangelio de Jesucristo. Si no hay más alternativa, tenemos que definirnos. Es hora de concretar los pensamientos, la conducta y la situación espiritual. Seguir divagando entre tantos caminos es peligroso para enfrentar finalmente al Creador, a nuestro Señor. Defínase hoy mismo. Defínase hoy mismo. Si usted no es creyente, escuche la palabra de Dios. Ese es el comienzo. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Luego reconozca que es pecador, que personalmente ha ofendido a Dios. Luego crea que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Crea eso. Y reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si usted ya es creyente, pero ha estado viviendo así, como decimos, a medias, que ni para allá ni para acá, hermano, crea la palabra de Dios en el día de hoy. Reconozca su indiferencia ante Dios hasta el día de hoy. Y conságrese al Señor, como acabamos de decir, apartándose de este mundo
y dedicando su vida y lo que tiene para servir en la obra de Dios y a obedecer lo que el Señor dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hágalo, hermano, porque estamos en los últimos días. El día que Cristo venga, no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Hágalo ahora mismo.